Bueno, como todos ya saben, esta es una clase de algoritmos y programación. Está un poquitito improvisada. Esta clase en particular la preparé igual, pero me refiero a que el programa en general lo vamos a ir armando a medida que vayamos avanzando. Igual tenemos un norte que ya lo expliqué en el video de la clase cero, que lo pueden revisar. Y si no, igual acá vamos a repasar un poquito. Algunas aclaraciones administrativas. No hace falta inscribirse, con que vean los videos en YouTube o que entren acá en el horario que lo grabamos, pueden seguir tranquilamente. Solamente pueden hablar las personas que tienen el rol de academistas. Esas personas pueden perder el rol si no se comprometen con el curso. No sé, ya voy a ir dictando qué tareas son para conservar o perder el rol. Y las personas que no lo tienen, a medida que se vaya abriendo eh, lugar, irán entrando. Y así hasta que solamente queden gente que tiene el compromiso o la capacidad de seguir, ¿no? Porque claramente a veces hay gente que está comprometida, pero que por alguna razón personal no puede seguir el curso. Y está perfecto. Para esa gente es que lo estamos grabando también. Si les interesa tener la posibilidad de llegar al rol, hay un formulario de Google Docs que está en los mensajes destacados del canal de academia de este mismo Discord. Y si están viendo esto de YouTube diferido, el link al Discord está en el video cero. ¿Qué más? Bueno, el horario ya saben porque ya están acá, el lunes y jueves de 19 a 21 horas. El material también lo di en la clase cero. Vamos a usar el apunte de una cátedra de algoritmos uno de la UBA que nos cedió amablemente, oficialmente, los derechos para utilizarlo. También hay una guía de ejercicios. Vamos a usar ejercicios de varios lugares, pero esta va a ser como la guía principal. La tarea de hoy no es parte de estos ejercicios, vamos a usar otros ejercicios un poco más fáciles. Eh, y hay temas que vamos a sacar de acá. O sea, hay temas que no los vamos a dar o los vamos a dar muy por arriba. Obviamente pueden leerlos e investigarlos y en algún momento, o sea, si los aprenden los van a usar en algún momento. Este es más o menos el cronograma. Eh, ya lo mencioné en la clase cero, así que no lo voy a detallar mucho. Pero estos niveles que están acá son como para que más o menos se den una idea de qué tan básico es el conocimiento que tienen. Si pasamos el nivel uno, que la mitad del nivel uno debería ser la clase de hoy, si podemos ir lo suficientemente rápido, ya tendrían como una noción básica de lo que es la programación y de ahí en más les quedaría aprender una sintaxis de algún lenguaje. Nosotros vamos a usar Python. No vamos a llegar hoy a eso. Y empezar a aplicar la base que hayan aprendido. Si ya llegan al nivel 2 significa que están empezando a poder escribir código. eh, si quieren que valga la pena compartir o que inclusive valga la pena reutilizar, entonces vamos a empezar a ver eh, formas de compartirlo. Eso es Git, una forma de compartir código. También es una forma de administrar el código de uno mismo y las versiones de ese código. Y si ya llegan al nivel 3 ya están o sea, siguen siendo un conocimiento básico, pero está empezando a ser un conocimiento intermedio y empiezan a aprender algunas estructuras de datos y algunas formas de programación que ya les permiten trabajar con otros de una forma un poquitito más profesional. Ya el nivel 4 que sería el último, al que no creo que lleguemos en estos 3 meses, pero podría pasar, ya tienen una base completa desde la programación estructurada hasta la programación orientada a objetos, y de ahí en más podrían aprender por sí mismos casi cualquier cosa. Obviamente dependerá de cada uno el tiempo y la dedicación. Pero digamos, tendrían una base sólida de dónde partir para cualquier rama de la programación que les interese.
¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, asumo que no porque la mayoría de las cosas las dije en la clase cero, pero si no me interrumpen. Una pregunta. Sí, Nada, nada. ok. Conceptos básicos. Bueno, vamos a empezar por lo más básico y lo más importante. ¿Qué es una computadora? La pregunta puede ser o muy complicada o muy trivial dependiendo de lo que se estén imaginando, pero eh, como ustedes van a escribir código, lo que yo quiero que ustedes entiendan es qué es lo que están haciendo y cómo eso que ustedes tipean como texto se transforma en algo que efectivamente tiene alguna relevancia en el mundo, como en este caso el Rust, que es un juego. Eh, la computadora es una calculadora que solamente entiende unos y ceros. El uno puede ser pasacorriente y el cero puede ser no pasacorriente. Y por temas que exceden esta materia, al poder almacenar esos unos y ceros, se pueden reinterpretar de distintas formas. Por ejemplo, en una pantalla en blanco y negro, los unos y ceros pueden ser si pintamos un píxel de blanco o un píxel de negro. Y después, usando mismo los números binarios, podríamos determinar en qué posición de la pantalla pintamos ese píxel. Y así es como de a poquito podemos ir construyendo una imagen. Después, en lugar de usar un solo píxel, podemos usar también un número binario para determinar un color. Y así terminamos pintando toda la pantalla del color que querramos para mostrar una imagen. Entonces, básicamente lo que entiende la máquina es eso. Nosotros lo que vamos a hacer es escribir un texto que por convención va a ir representando instrucciones para la máquina que la máquina sabe hacer. Nosotros lo que vamos a ir haciendo es pararnos sobre distintas capas que están hechas por otras personas. Alguien hizo el procesador, que es, digamos, la máquina que sabe sumar unos y ceros. Después otra persona hizo que esa máquina que sabe sumar sepa restar, sepa multiplicar, sepa dividir. Después otra persona hizo que esa máquina sepa, por ejemplo, escribir un texto en una pantalla y así. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, vamos reutilizando el trabajo de otras personas. Esto es igual o es un paralelismo con cuando manejamos un auto. Yo estoy seguro que nadie de acá, si yo le doy todas las piezas de un auto, lo sabe armar y que salga andando. Y con la computación pasa lo mismo. O sea, no hay ninguna persona en el mundo que pueda agarrar todos los microchips, transformarlos en un procesador, o agarrar los semiconductores así en crudo, transformarlos en un procesador, que eso, juntarlo en una computadora y que eso termine andando y no sé, corriendo un juego. Es el trabajo de distintas personas que determinada parte de esa cadena que lleva hasta que estamos, por ejemplo, hoy hablando en Discord, vaya funcionando y que todo termine en un producto final. Los programadores en general trabajan desde el procesador mismo, desde las instrucciones del procesador mismo, hasta obviamente lo más avanzado que han visto, que puede ser, no sé, un satélite o mismo una aplicación web, lo que sea. Esto es un poco lo que les comentaba, o sea, abajo de todo termina siendo electrones que pasan de un lado a otro. Y nosotros lo interpretamos de distintas formas, como puede ser texto, imágenes, sonido. Entonces, cada capa va a ir construyéndose sobre la otra. Y nosotros estamos en la capa que sería naranja. Hoy por hoy, en realidad, vamos a estar recién en la roja, pero apuntamos a poder entender aunque sea la capa naranja. Hoy por hoy inclusive hay personas que escriben código de ensamblador. Eh, el código de ensamblador, para los que no sepan, lo que hace es
cada procesador tiene un número de instrucciones que sabe hacer. Pongámosle que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. O sea que sabe 4 instrucciones. Esas 4 instrucciones están codificadas en código binario. Bueno, ponerle que una sea 0000, otra es 0001 y así. No importa eso. El código ensamblador transforma esas 4 instrucciones en un texto un poquitito más humano. O sea, algo que se pueda leer o que se pueda entender un poquito por un humano. Y después los lenguajes de programación transforman ese código de ensamblador que no es tan entendible en cosas un poco más amigables o mucho más amigables, que son los códigos que normalmente deben haber visto por ahí, como puede ser Python, Java, PHP, etcétera. Hay dos formas de que un lenguaje de programación pase a ser entendido por la máquina. En ambas formas se puede pensar como que ese lenguaje de programación en el que uno escribe a mano se traduce en lenguaje de ensamblador que entiende la máquina. Una forma es la compilación. Capaz que escucharon alguna vez el chiste de esos programadores que no laburan y cuando su jefe les pregunta les dice el código está compilando. Bueno, lo que hace eso es básicamente hay un programita que va leyendo todo el código todo el código que escribieron ustedes y lo va transformando en esas 4 líneas de texto, por decirlo así, que entiende el ensamblador. Y eso es lo que termina transformando después el procesador de ustedes en unos y ceros y haciendo lo que tiene que hacer. Otra forma es la interpretación, que es en este caso Python. Lo que hace es un lenguaje interpretado, que significa que en lugar de que haya todo un proceso en el que vos tenés que esperar que algo, que en este caso se llama el compilador, traduzca lo que vos escribiste a el lenguaje de ensamblador. En lugar de eso, tu programa mientras se ejecuta, línea por línea, hay un programita que se llama intérprete. Seguramente escucharon hablar del intérprete de Python. Hablamos un poco de eso, o instalamos de Coté el intérprete de Python en la clase anterior. El intérprete va línea por línea interpretando lo que ustedes escribieron al lenguaje de ensamblador para que la máquina sepa qué tiene que hacer. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, dijimos que nosotros vamos a vivir en este momento en la barrita roja. La barrita roja es la de programación. La palabra algoritmo está muy relacionada con la programación. Perdón, la palabra roja es algoritmo, justamente. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Básicamente un algoritmo son instrucciones. Son instrucciones que, en este caso, la máquina tiene que seguir para obtener un resultado o una especie de producto final. ¿Ok? Si por ejemplo el ente que tiene que entender unas instrucciones fuese un humano, estos serían ejemplos de algoritmos que puede seguir un humano. O sea, un humano puede leer este texto, interpretarlo y accionar para obtener el producto final o para hacer la acción que estas instrucciones le están pidiendo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es eso. En la clase de hoy vamos a ver una forma de escribir las instrucciones que la máquina entiende. No vamos a empezar por Python, porque no quiero que se distraigan con sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La forma correcta de escribir eso para que el intérprete de Python lo entienda. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la lógica. Vamos a entender qué sabe hacer la máquina y qué no sabe hacer y le tenemos que decir nosotros. Y en base a eso vamos a ver qué oportunidades tenemos de trabajar con la máquina y hasta dónde podemos llegar. Para eso vamos a usar el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Básicamente, ustedes van a escribir con sus propias palabras
lo que quieren que la máquina haga. Y después, eso, si quieren, se puede traducir en cualquier lenguaje. Se puede traducir en Java, en Python, en PHP, en lo que quieran. En algunos lenguajes puede pasar que alguna de las cosas que ustedes escriban sea más líneas que en otro. Pero en general, si ustedes siguen lo que vamos a ver en la clase de hoy, la mayoría de los lenguajes, la relación de lo que ustedes, la instrucción que ustedes escriban con sus propias palabras, va a ser equivalente a una instrucción en el lenguaje de programación. Para que se den una idea un poco de lo que yo digo, de lo que estoy tratando de explicar. Si yo les digo a ustedes, saquen la basura, eso, si ustedes son un humano inteligente y con ganas de cooperar, eso tranquilamente es una instrucción que ustedes pueden interpretar y entender. Pero si ustedes fuesen por ahí, no sé, un adolescente rebelde, yo te tendría que decir, por ahí yo estoy enojado y quiero ser más claro, más enfático y te digo, mira, deja de jugar, levantate, anda, cerrá la bolsa de la basura, abrí la puerta, andá hasta la calle y dejala en el contenedor. Y después volvé. Bueno, obviamente es un ejemplo un poco forzado, pero básicamente es lo que cada uno puede entender. O sea, en este caso nosotros vamos a ver la unidad mínima de cosa, de acción que la máquina puede entender. Entonces, ¿qué cosas puede entender la mayoría de las máquinas o de fábrica? ¿Qué cosas pueden entender las máquinas? Lo primero que vamos a ver es que las máquinas pueden entender asignaciones simples. Por ejemplo, nosotros le decimos nombre igual Sicho. Entonces ahí estamos diciendo, bueno, nosotros en esta etiqueta nombre, que ya vamos a ver qué es, vamos a guardar la palabra Sicho. Otra cosa que la mayoría de las máquinas pueden hacer fácilmente es leer lo que uno está tecleando. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos poner nombre igual leer y eso significa voy a guardar con la etiqueta nombre lo que las personas, lo que mi usuario tipee. Otra cosa muy simple también para las máquinas es mostrar en pantalla. Vimos en la clase pasada cómo el programa que hicimos hacía que en la pantalla figure la frase Hola mundo. ¿Okay? Entonces, mostrar Sicho en este caso sería mostrar, o sea, el resultado de eso sería la palabra Sicho escrita en nuestra pantalla. Esas son cosas simples que la máquina puede hacer. Esta forma de escribirlo es en sí el pseudocódigo y es opcional, pero vamos a tratar de que por lo menos acá lo escribamos así por una cuestión, por una influencia de Python o por asemejarlo un poco a cómo se escribe en Python. Pero bueno, obviamente van a ver que en otros lugares el pseudocódigo se escribe distinto y quiero que entiendan que por lo menos en este curso o para nosotros no hay una forma correcta de escribir en sí el pseudocódigo, sino que mientras que ustedes entiendan y que otra persona le pueda dar a leer y entienda lo que quiere hacer, está perfecto. ¿Ok? Recién les nombraba la etiqueta nombre. Les decía, bueno, vamos a guardar la palabra Sicho en la etiqueta nombre. Hay todo un concepto detrás de eso, pero es bastante sencillo. Es el concepto de variable. En general van a ver que en un algoritmo, cuando hay una etiqueta, como vimos acá, nombre igual Sicho, lo que estamos haciendo es guardar la palabra Sicho en la etiqueta, en la variable nombre. O sea, es una variable que se va a llamar nombre, pero su valor, cuando la leamos y la mostremos en pantalla, va a decir Sicho. Entonces, la forma más fácil de visualizarlo es así. Es una cajita donde vos tenés tu dato. Nuestro dato en este caso sería la palabra Sicho. ¿Ok? Y ahí donde dice mi variable es una cajita que se llama nombre. ¿Hasta acá alguna pregunta?
Bueno, Nada. Se entiende bien. bárbaro. Bueno, primer ejercicio. Leer dos nombres de pantalla y mostrar por pantalla hola, seguido de los nombres introducidos. Entonces, esto escrito en pseudocódigo, si lo hacemos tal cual dice acá, es, bueno, leer dos nombres de pantalla. Ok, nombre uno, estoy haciendo una variable que se llama nombre uno, leo el primer nombre. Nombre 2, leo el segundo nombre. Y después dice, mostrar por pantalla hola seguido de los nombres introducidos. Entonces, mostrar hola, mostrar nombre uno, mostrar nombre 2. ¿Hasta ahí se entiende? Se entiende. Perfecto, gracias. Quiero que sepan que si el resultado, en general la mayoría de las veces lo que importa es el resultado final de los algoritmos. Eso implica que a veces el mismo resultado se puede lograr de distintas formas. Por ejemplo, el mismo ejercicio que hicimos antes se puede resolver simplemente cambiando el orden de algunas cosas. Por ejemplo, mostrar hola, después leer el nombre uno, mostrar ese nombre, después leer el otro nombre y mostrarlo, nos va a terminar dando a nosotros el resultado final, el mismo resultado final. Eh, Obviamente esto es relativo al problema en sí que estamos resolviendo, pero en general van a ver que hay formas de encontrar, hay formas de que podamos obtener el mismo resultado escribiendo código distinto y a veces muy, muy distinto. A veces puede variar un poco el resultado, pero de vuelta, dependiendo de las circunstancias, es importante o no la forma en que varía. Por ejemplo, en este caso, el usuario estaría viendo la salida de pantalla mientras se escribe los resultados. Y eso podría no ser lo que nosotros queremos. ¿Ok? Lo único que se tiene que quedar de este ejemplo igual es que podría pasar que ustedes vean un código escrito distinto de otra forma, escrito de otra forma, pero que igual el resultado esté bien. Entonces, en general, cuando corrijan un código de alguien o cuando corrijan su propio código, fíjense si hace lo que tiene que hacer. Eso es lo importante. Por lo menos en el nivel actual, ¿no? Bueno, ¿qué otras cosas podemos asumir que sabe hacer la computadora? Bueno, yo ya les había adelantado. Puede sumar, puede restar. Ahí les estoy mostrando ejemplos. O sea, 5 más 2 igual resultado. De vuelta, guardamos el resultado de la operación 5 más 2 en una variable que para nuestra comodidad se llama resultado, pero se podría llamar como querramos. En el segundo ejemplo guardamos el resultado de la resta, ok, pero es igual. Lo mismo con la multiplicación, lo mismo con la división. Con la división hay que tener cierta precaución. Si nos fijamos acá, el resultado da, o sea, 7 dividido 5 da 1,4. Ese resultado podría no ser lo que nosotros queremos, por ejemplo, si lo que queremos es la división entera. La máquina también sabe hacer la división entera de algo. Simplemente se escribe de otra forma, después lo vemos si hace falta, pero hoy no vamos a hacer ningún ejercicio eh, que lo necesite. Pero presten atención a eso. Y otra cosa a la que hay que prestar atención es ese numeral que está ahí, donde dice numeral da 1.4. Lo que está haciendo básicamente es comentar el código que lo acompaña. ¿Qué es un comentario? Básicamente texto que queremos que nosotros o que la persona que viene después de nosotros lea para ayudarlo a leer el código o a entenderlo o para que tenga ciertas precauciones. Eh,
básicamente es eso. Es algo que cuando el intérprete de Python, por ejemplo, o el compilador de Java pasa a leer el código, no le da bola. O sea, todo lo que esté después de este numeral no le daría bola. El numeral es una convención que estamos usando nosotros para el pseudocódigo, porque está relacionada con Python, que lo vamos a ver después, pero cada lenguaje interpreta los comentarios como se le canta. No sé, por ejemplo, con SQL puede ser menos menos. Hay algunos que usan barra asterisco, o sea, el carácter que indica que empieza un comentario y que se terminó el código puede cambiar de lenguaje a lenguaje. Lo que importa es que, por lo menos acá, cuando vean ese numeral, sepan que lo que sigue a la derecha es un código, que es un comentario y no hace a lo que el código debería ejecutar. ¿Ok? Y algo muy útil muchas veces es obtener el resto de una división. ¿Ok? Si nosotros hacemos 5 por uno nos da de resto 2. ¿Ok? Entonces eso también lo podemos guardar. Por ejemplo, resultado igual 7 mod 5. Lo podemos guardar y tenemos ese 2 ahí en la variable resultado. Y también sabe hacer otras cosas la computadora. Sabe tomar decisiones. Obviamente no por su cuenta, o por lo menos no para lo que esta materia compete. Em, por ejemplo, vamos a ver directamente con un ejemplo. Pedirle dos números al usuario y mostrar por pantalla el mayor. Hacemos número uno leer, entonces lo que el usuario tipea lo guardamos en la variable número uno. Número 2 leer, lo que el usuario tipea lo guardamos en la variable número 2. ¿Y cómo escribimos los condicionales? Por ahora los vamos a escribir así: si y la condición, dos puntos, abajo vamos a hacer cuatro espacios. Hay una guerra en los programadores entre el tab y los cuatro espacios. Da lo mismo, la verdad da lo mismo. Eh, yo les sugiero que usen los cuatro espacios y que si les gusta apretar la tecla tab, configuren su VS Code para que cuando aprieten tab les ponga cuatro espacios. Simplemente porque es un poquitito más fácil configurar eso después si lo quieren cambiar, y porque además estoy casi seguro de que es parte del estándar de Python. Eso lo podemos chequear después igual. Eh, bueno, entonces, ¿para qué es ese espacio que está ahí? Para que quede claro, además en algunos lenguajes es obligatorio, para que quede claro que lo que está ejecutándose abajo es solo si se cumple la condición del sí. ¿Ok? Cuando termina la condición del sí, volvemos al margen original y tenemos la posibilidad de, si lo requerimos o nos es útil, poner un si no, que significa básicamente si no se cumplió la condición anterior, y ahí mostrar en este caso el número 2, o sea, de vuelta, dos puntos, bajamos en la línea, hacemos una tabulación y escribimos lo que queremos que se ejecute si no se cumple la otra condición. Cuando termina el si no, volvemos al margen en el que estábamos escribiendo antes y seguimos escribiendo el código igual. Capaz que algunos ya lo saben, seguramente, pero eh, es muy importante notar que, salvo que haya alguna cosa, alguna condición que lo cambie, en general el ciclo de los programas va desde la primera línea hacia abajo, y eso es bastante importante, aunque parezca a veces una pavada, por la forma en la que diseñamos los programas y la forma en que pensamos los problemas y sus soluciones. Obviamente eso no es siempre así, eh, porque hay cosas que pueden cambiar cuál es la línea siguiente que se ejecuta. En este caso, por ejemplo, las estructuras condicionales son ese tipo de situaciones. Si la condición del sí no se da,
la línea mostrar número uno no se va a ejecutar y se va a saltar directamente a la línea que dice mostrar número 2. Y viceversa, si la condición del sí se da, o sea, si el número uno es mayor que el número 2, la línea mostrar número uno se va a ejecutar, pero la línea mostrar número 2 no se va a ejecutar nunca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces De acuerdo. hay cosas que van cambiando cuál es la línea siguiente que se va a ejecutar. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque esto por ahí al pasar parece fácil, pero se puede complicar rápidamente. A ver, un segundito. Eh, ah, si ven mi pantalla eh, más chica de lo normal, no me acuerdo cómo es. Creo que si ponen el mouse arriba, hay una opción para que sea pantalla completa para ustedes también. Porque veo porque me están escribiendo para preguntarme. Eh, bueno, avísenme. Si alguno sabe o sea, se acuerda de memoria cómo es el botón para agrandar lo que están mirando en el streaming, coméntelo ahora, porque hay alguien preguntándolo. O si no, de última, escriban en el canal de academia si les da vergüenza hablar. Ah, no, también hay personas que no tienen el permiso todavía. Bueno, recién vimos que podemos alterar el orden en que se ejecuta el código eh, con condicionales. Bueno, ¿qué condiciones entiende la máquina? Menor, o sea, si hacemos una comparación de un número menor a otro. Mayor, un número mayor a otro. Menor o igual, en este caso lo vamos a escribir así, o sea, el menor y el igual. O sea, los símbolos seguidos. Entonces, si un número ponemos menor igual que uno, significa básicamente eso. La condición se va a dar si el número es menor o igual que uno. Mayor o igual, en este caso del ejemplo, mayor o igual que cero. ¿Ok? Igualdad. Bueno, esto es importante. Fíjense que es si un número es igual que otro. Igual, ¿por qué? Para que diferenciarlo de lo que es, perdón, para diferenciarlo de lo que es la asignación. Si yo digo que un número es igual a otro, yo lo que estoy haciendo es que la variable número ahora valga 3. Pero si yo digo número igual a 3 es una comparación. Eso es un error muy común. A mí me ha pasado miles de veces cuando empezaba a programar, de poner si número igual 3 tal cosa. Bueno, eso les va a dar true siempre. Va a depender del lenguaje, pero en general les va a dar true. Y van a decir, ¿por qué entra acá? O sea, les va a dar verdadero. A eso me refiero, ¿no? Eh, Van a decir, ¿por qué si yo acá estoy poniendo, no sé, 7 y igual entra en mi condición? Bueno, seguramente hicieron una asignación. Y en algunos lenguajes hacer una asignación siempre es verdadero. O sea, da de resultado lógico para la computadora verdadero. Bueno, acá tenemos más ejemplos. O sea, pueden ser dos variables lo que estamos comparando, o pueden ser dos textos también, o un texto y una variable. Claramente, cualquier cosa que se pueda asignar se puede comparar. Después tenemos diferencias, obviamente, o sea, el contrario a la igualdad. Si 2 es distinto de 3, si, obviamente si ustedes ponen eso en un if, siempre 2 va a ser distinto de 3 porque son dos números los que eligieron. Entonces siempre va a entrar en ese if. eh, pero la idea normalmente es que se pongan una variable y un texto, dos variables, una variable y un número, cosas así. Puede pasar en en algunos lenguajes que ustedes puedan poner cosas como if verdadero o if true sería en algún lenguaje,
porque ustedes quieren que siempre se entre ahí, por lo menos la primera vez. Mm, no son buenas prácticas, pero en algunas cosas sí son buenas soluciones. No vamos a ver por ahora esto. Primero hay que saber programar bien para aprender cuándo es mejor programar mal. Pongámoslo así. Em, ¿Qué más? Bueno, hay más condiciones que entiende la máquina. O sea, si uno se pone a pensar, a veces uno no quiere solamente una cosa. A veces quiere que se cumpla algo o lo otro. Por ejemplo, la conjunción básicamente es un nombre lindo para el y de toda la vida. Por ejemplo, es viernes y tu cuerpo lo sabe. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos variables que si las dos son verdaderas, entonces se va a ejecutar el código que está debajo. Em, por ejemplo, si el número es menor que 2 y es mayor a cero, es decir, si el número está entre 0 y 2. ¿Ok? O sea, se pueden combinar lo que vimos antes. ¿Ok? El menor, mayor, menor, igual. Se pueden combinar con y en este caso también vamos a ver abajo que se puede combinar con o. Pero, momentito. Antes de eso les quiero aclarar qué símbolo vamos a usar nosotros para la conjunción. En general, esto solamente va a durar hasta que empecemos Python, pero pueden usar lo que quieran. Yo les recomiendo usar el ampersand, que es el simbolito este bello que está acá, que se usa en los logos corporativos y cosas así, o directamente la letra I. Pero si buscan bibliografía en internet, porque quieren saber más o porque están estudiando en otro lado, pueden ver cosas como este piquito acá, así. eh, Pueden ver el AND también, hay lenguajes que usan el AND, es muy común. Pero bueno, en este momento estamos escribiendo pseudocódigo y lo que importa es que se entienda lo que está pasando. Disyunción. La disyunción es el O de toda la vida. Por ejemplo, si hoy encuentro a alguien en la calle, el tipo queda libre si es trabajador esencial o tiene documento impar, porque es 23, por ejemplo. Eh, Fíjense que esto hace que se ejecute el código que sigue con cualquiera de las dos condiciones o ambas. Por ejemplo, si es un trabajador esencial, se ejecuta el código que tenemos en la condición. Si no es trabajador esencial, pero tiene documento impar, se ejecuta el código que tenemos en la condición. Pero se pueden dar las dos cosas a la vez y también se ejecuta el código. O sea, ambas tienen que ser falsas para que no se ejecute el código que estamos teniendo en esta condición. Y acá, por ejemplo, tenemos si un número es mayor a cero o si el resto de ese número con el número 2, o sea, cuando hacemos la división entera con el 2, el resto da mayor que 2, se ejecuta el código abajo. Este tipo de condiciones a veces pueden resultar un poco estrambóticas, pero a veces se dan cosas así en la vida real. Sobre todo porque ese mod que está ahí, por ejemplo, en este caso el mod 2 está muy asociado con el número par. O sea, por ejemplo, una forma de saber si un número es divisible por 2 es hacer esto, mod 2 y tiene que dar cero. Eso déjenlo por ahí en el tintero que lo vamos a usar, pero tengan en cuenta que si si el resto de una división con 2 es cero, ese número es par. Es una forma muy fácil de saber si un número es par y se usa bastante. ¿Qué símbolos podemos encontrar para la disyunción? Bueno, la letra O, la palabra OR en inglés, el palito, creo que se llama pipe, no, creo no, se llama pipe, y esa mueca que es como una B corta.
Y además, para complicar la cosa o para facilitarla, dependiendo como lo quieran ver ustedes, existe la negación de todo lo anterior. O sea, vos podés agarrar cualquier condición de las que estuvimos construyendo hasta recién y ponerle un no adelante, y lo que estás haciendo es revertirla. Por ejemplo, acá vemos no número mayor que 3 significa que tiene que ser menor que 3. De hecho, menor o igual que 3. Menor o igual que 3, porque 3 no es mayor que 3, así que menor o igual que 3. Después lo corrijo. ¿Qué más? Bueno, el otro ejemplo también es claro, ¿no? Dice, tenemos nombre igual Sicho y nombre igual Gabo. Entonces, hasta ahí, el código que se ejecutaría, ¿cuándo? Nunca. Porque nunca podría ser eh, uno y el otro al mismo tiempo. Pero, si le ponemos el no, entonces, cuando no sea alguno de los dos, se va a ejecutar. Esto es bastante difícil de que se entienda así de una, pero básicamente estamos diciendo que sea distinto de Sicho y Gabo. Esto no creo que nadie tenga duda. ¿Nadie tiene duda de esto? ¿De esta última? Si yo ahí en vez de un I pongo un O, digamos no nombre Sicho o nombre Gabo, ¿cuándo se ejecutaría? A ver. Si vos pones. Y a ver, vamos a ver. Porque mi instinto ahí es poner nombre, poner O, como que no se llame Sicho o que no se llame Gabo. Que no se llame Sicho o que no se llame Gabo. Sí. Sí, en particular, esta línea que está acá. Está. Me parece a mí mal. Porque. Va, en realidad siempre depende del problema, ¿no? Porque acá estamos, es una línea sola, ni siquiera es una línea en sí porque no tiene el contexto. Pero si vos pones el O, lo que estás haciendo ahí es que si haces la negación del O, termina siendo cuando se cumplan las dos condiciones. Eh, a ver, es difícil de explicarlo, pero vamos a ver. Supongamos que el nombre es Sicho, ¿ok? Si el nombre es Sicho, lo que está dentro del no sería verdadero. ¿Está bien? Porque vos pusiste nombre igual Sicho o nombre igual Gabo y quedamos que el nombre es Sicho y eso va a dar verdadero. El no lo negaría, entonces ahí te daría falso y el código no se ejecutaría. Ok. Lo que está pasando acá es que como vos pusiste, o sea, como en el ejemplo nosotros pusimos nombre igual Sicho y nombre igual Gabo, esa conjunción nunca se va a dar, o sea, nunca va a ser Sicho y Gabo a la vez. Entonces, sin importar el nombre que pongamos, esa conjunción va a ser falsa, pero el no la va a ser verdadera, entonces siempre se va a ejecutar el código que está dentro. Esto es bastante molesto. Y en sí lo que está pasando acá es que eh, esta línea es engañosa o, dependiendo del problema, puede estar directamente mal escrita. Habría que ver qué problema se puede resolver con algo así. Pero entiendan, por ejemplo, que el lenguaje en sí, o mismo cuando ustedes escriben, acá pueden, o sea, ustedes en el sí pueden escribir cualquier cosa, pero no significa que va a tener un resultado. O sea, ustedes son los responsables de que esto tenga algún tipo de sentido o que tenga algún tipo de utilidad.
Si ustedes hacen, ¿se acuerdan que recién antes mencionaba que ustedes podían poner sí verdadero, por ejemplo, para que siempre se ejecute? Y eso suena como una idea estúpida que nadie haría, pero en realidad, por ejemplo, esta, esta, este ejemplo escrito así siempre da verdadero. ¿Se entiende? O Sí, sea, uno puede escribir accidentalmente una condición en la que queda sí verdadero, por ejemplo. Ese verdadero que hasta hace un paso atrás era algo exacto, era algo súper obvio, porque si sí, verdadero, entra, listo, se ejecuta. Qué boludo, ¿quién va a escribir esto? Ustedes pueden, haciendo combinaciones así, crear algo que siempre sea verdadero o siempre sea falso. Y si no se dan cuenta, se les va a complicar. Igual, no se centren tanto en esto en particular. O sea, un poco la idea es que se alarmen de que tienen que prestar atención a lo que escriben y que nadie se los va a variar en sí. O sea, ustedes pueden darle correr a algo en sus máquinas y que eso corra indefinidamente o que siempre pase por un código que ustedes no pensaban que iba a pasar. Y eso se da cuando ustedes empiezan a evaluar más condiciones. No se preocupen en sí. Lo que tienen que aprender, lo importante de estas dos diapositivas de acá son qué condiciones entiende la máquina, menor, mayor igual, mayor igual, la comparación de igualdad, la comparación de diferencia, el o, el y la negación de todo lo anterior, que entiendan que eso se puede mezclar y se puede hacer cosas un poco más complejas o un poco más útiles a veces, pero que eso lleva a riesgos que pueden terminar en cosas ilógicas o en cosas que no les funcionan, y la mayoría de los errores en los códigos están en este tipo de cosas, en condiciones que se cumplen de manera inesperada. Em, Así que bueno, después de haberlos mareados un toque, lo que voy a hacer es, como ya pasó casi una hora de clase, les voy a dar 5 minutos de descanso, o sea, hasta las 8:10. Y después, a las 8:20, 8:20 resolvemos este ejercicio. La idea es que de 8:10 a 8:20, en esos 10 minutos, tratan de hacer el ejercicio que está acá. Escribir un programa que haga lo siguiente. Le pide al usuario un número. Si es par, lo muestra por pantalla. Le pide al usuario otro número y si es impar, lo muestra por pantalla. Si quieren no, les voy a compartir, aunque no quieran, el link a las diapositivas por si quieren repasar lo que estuvimos viendo para resolver este ejercicio. ¿Dónde lo resuelven? Donde ustedes quieran. Pueden ser lápiz y papel, puede ser el VS Code, puede ser un archivo de texto, puede ser un Google Drive, lo que ustedes quieran. Ahora les comparto el link a las diapositivas por si acaso para que lo tengan y para que puedan ver las que ya pasamos, pero les dejo el ejercicio acá para que lo tengan. perdón, Gabriel, acá lo que hay que hacer es escribir el pseudocódigo de este programa. Exactamente, exactamente. O sea, con las instrucciones que vimos en las diapositivas, tratar de escribir el pseudocódigo que resuelve este ejercicio. Gracias. Y que en ambos casos tiene que mostrar pantalla. Eh, Muestra por pantalla si es par y muestra por pantalla si es impar. O sea, lee dos veces, le pide dos veces al usuario lo que quiere escribir, le pide dos veces al usuario que escriba un número. Y en la primera ocasión solamente muestra por pantalla si es par. En la segunda ocasión solamente muestra por pantalla si es impar.
Ah, son dos códigos que querés que ponga. No, 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 Dos es un operaciones. solo código, es un solo código. Primero le pide al usuario un número. Si ese número es par, lo muestra por pantalla. Después le pide al usuario otro número. Y si ese número es impar, lo muestra por pantalla. Es, o sea, es un solo código, no digo que sea una sola línea. O sea, pueden ser 4, 6, 8, no sé cuántas líneas son. Pero es un solo código. Es un código que primero hace una cosa. Si es par, muestra. Después otra cosa. Si es impar, muestra. Y ahí termina. Algo que por ahí no les mencioné es que todo código, cuando se llega a la última línea, si no hay ninguna instrucción más abajo y esa línea obviamente no redirige la ejecución para ningún lado, el código se termina y el programa cierra. O sea, vuelve el sistema operativo a tomar el control del input de la pantalla, por ejemplo, si fuese que lo estamos corriendo en la terminal. Por mi parte, listo. Bueno, veo que están hablando de bots de música, así que me imagino que ya terminaron el ejercicio. Ah, bueno, sigamos. Resolución. Número uno, leer. Si número uno, mod igual 0. Ok, implicaría que número uno es par. Mostrar número uno. Sigue con número 2 igual leer, o sea, leo lo que el usuario pone. Si acá, acá, eso es un pequeño error de tipeo. Pero acá sería número 2 mod 2, ¿no? Esto lo ven, ¿no? Que acá esta debería ser la misma condición que arriba, pero con distinto. Claro. Ok. Mostrar número 2. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿A alguien no le salió y necesita algún tipo de aclaración? Ah, muy bien, sí, es normal, es normal. A mí me pasó durante mucho tiempo. Sí, por eso hice hincapié, porque a mí me pasó durante mucho tiempo, no te preocupes. Yo le puse en el segundo caso si número 2 mod 2 es igual a 1, que me muestre ese número. Está bien, sí, es válido, está bien. Claro, porque nunca, o sea, el resto de una división por 2 nunca va a ser mayor a 2. Entonces va a ser 0 o 1. Sí, está perfecto. Obviamente el ejercicio siempre estuvo en el mundo de los naturales, así que está perfecto. Bien, me gusta que surjan soluciones distintas, sobre todo si encima están bien, ¿no? Y de hecho la mía está mal, así que si alguien escribió la mía bien, también me lo puede decir. Ah, muy bien. Igual, sí, pero escribiste código, no pseudocódigo, así que no cumpliste la consigna. No sé, no sé. Estás haciendo trampa. Le voy a... Crédito parcial. Crédito parcial porque no cumple la consigna, claramente. Cumple la mitad de la consigna. A mí me Estricto, confunde profe. ¿Qué?
estricto, profe. Y no, pero hay que cumplir consignas es importante. Bueno, Imagínate si alguien en te mi dice, defensa en mi defensa lo hice primero en pseudocódigo y como terminé lo quise hacer en Python. Es la primera vez que escribo en Python. bueno, está bien, es válido entonces. No te Te- grabé la versión anterior, la próxima lo hago. Está bien. Es muy común cuando uno empieza a escribir lo que sería el pseudocódigo, como si fuesen comentarios, por ejemplo. Yo hacía mucho eso. Por ejemplo, si tenía una hoja, escribía en pseudocódigo o en comentarios, si querés, lo que tenía que hacer y después a la izquierda, siempre como uno aprieta enter, digamos, entre comillas, cuando quiere escribir. Obviamente, escribir en la computadora es aún más fácil todavía, porque escribís todo el pseudocódigo como comentario y después al lado le vas poniendo el código. Pero yo en mi época escribía a mano. No porque no Está existían las bien, computadoras, claramente. ansiedad, No porque... ansiedad también la quería probar en consola, entonces Muy bien, muy bien. bueno, perdón. No pasa Me nada, te estoy muteo. jodiendo, te estoy Me jodiendo. voy tristemente muteada, chao. Sigamos entonces. Si quiere esto seguir, sí quiso seguir. Muy bien. El siguiente programa nos va a presentar de manera inocente un problema muy común en la informática. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer un programa que muestre los números del 1 al 3, ¿no? Y ya les doy la solución. Mostrar 1, mostrar 2, mostrar 3. Bien Manuel, pero tampoco escribió pseudocódigo, así que crédito parcial para Manuel también. Y después, entonces bueno, esto en principio parece bastante sencillo, ¿no? Pero porque estamos trabajando con números relativamente tranquilos. Pero ¿qué pasa si nos dicen, bueno, escribamos los números, un programa que muestre los números del 1 al 10.000? ¿Qué onda? Ahí, se complica un poquito, ¿no? Tendríamos que tener varias, o sea, mínimo 10.000 líneas de código. Bueno, acá entramos en otro campo de las cosas que la computadora sabe hacer. Las estructuras repetitivas. O sea, la computadora sabe volver a una parte del código anterior y repetirla. ¿Ok? En ahí, Nikki. Entonces, cuando o sea, si la computadora sabe volver a una parte anterior del código y repetirla, entonces eso nos sirve a nosotros porque si ya sabemos que queremos hacer la misma acción muchas veces, podemos indicarle a la computadora, ya mira, esto, hacelo un montón de veces y listo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Estas estructuras repetitivas hay varias, dependen también del lenguaje, pero digamos que las más comunes son el for y el while. El for se puede entender como por o desde hasta también, y el while se puede entender como mientras. Ya lo vamos a ver. Veamos un ejemplo. Tenemos el número 1, o sea, el ejercicio que vimos recién, ¿no? Dice escribir un programa que muestre los números del 1 al 10.000. Entonces le decimos, bueno, empezamos con el 1, ¿ok? Número igual 1, o sea, le asigno a la variable número el valor 1 y digo, mientras el número sea menor a 10.001, que sería lo mismo que poner menor o igual a 10.000, por ejemplo, mostrar el número. Y en la siguiente línea, fíjense obviamente acá el tabulado, ¿no? Que indica que el código que está escrito ahí abajo se ejecuta dentro del mientras. De a poquito van a ver que empiezo a usar cada vez más las palabras en inglés, porque for y while, para empezar, van a ser más fáciles de googlear para ustedes si quieren más información después, o si quieren más ejercicios, y porque además así se escriben en Python. Bueno, y ahí estoy haciendo algo que es
un poco de magia si hasta donde venimos viendo que es número más más. Ese número más más en la mayoría de los lenguajes existe, no en todos, pero en la mayoría existe y es equivalente a hacer número más uno. Ok, entonces ese número más más es lo mismo que escribir número más uno. Por eso, si ven el comentario de la derecha que lo aclara, ¿no? Ese numeral es un comentario, es una aclaración para nosotros que estamos leyendo el código ahora. El intérprete de Python, por ejemplo, lo obviaría, no le daría bola. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Cómo se ejecuta este código? Primero le asigna a la variable número el valor 1. Después lee la condición. Dice, número es menor a 1001. Y sí, 1 es menor a 1001. Entonces muestra el número 1. Y después dice, aumento el valor de la variable número en 1, o sea que ahora vale 2. Se lo asigno a la variable número, o sea, podríamos pensar que lo guardo, ¿no? Lo guardo en la variable número. Entonces va de vuelta al mientras y se fija si se sigue cumpliendo la condición. Ahora número vale 2 porque lo acabamos de aumentar. 2 es menor que 10.001. Sí. Entonces, ¿qué hago? Siguiente línea. Muestro el número, o sea, muestro un 2. Le repito una vez más, hago un ciclo más y ya se van a imaginar obviamente. Vamos a número que vale 2, hacemos más, o sea, número más 1, ahora vale 3. Guardamos el 3, ese valor 3 en la variable número. Vuelve a la condición, nos fijamos, 3 es menor que 10.001 y así. Así que bueno, esta explicación va a llevar un tiempo porque me faltan un par de números, pero bueno, vamos viendo. En la última fila sería si resto es igual. Ah, estábamos hablando de lo de arriba. Ok, bueno, ahora después vuelvo a eso. Si no queda claro. Bueno, cuando llegamos, por ejemplo, al 9999, ¿qué va a pasar? Se muestra el 9999, lo sumamos hasta 10.000, guardamos el 10.000 en la variable número, volvemos al mientras y decimos 10.000 es menor a 10.001, sí, mostramos el 10.001, el 10.001 se transforma, mostramos el 10.000, digo, eso me pasa por estar leyendo el chat, mostramos el 10.000, ustedes me tienen que decir si me equivoco, mostramos el 10.000 se transforma en 10.001, guardamos el 10.001 en la variable número y cuando subimos 10.001 no es menor que 10.001, 10.001 es igual a 10.001, entonces no se cumple el mientras y salteamos, o sea, se termina en este caso que nuestro programa termina acá, o sea, tiene 4 líneas, se termina el programa, ¿ok? Hasta ahí se entendió, ¿no? Muy claro. Ok. Perdón, Gaby, porque no me acuerdo si lo dijiste antes. ¿Explicaste qué es una variable? ¿El concepto de la variable? Sí, sí. Está con la diapositiva 2, pero si a alguien más no le quedó claro. La variable básicamente es, lo repito brevemente, la variable es una caja donde guardamos valores nosotros, ¿ok? Podemos guardar números, podemos guardar texto. Es una caja donde guardamos un valor. Eh, si tienen dudas me pueden preguntar en este momento, ¿eh? Bueno, lo tomo como que no tienen dudas. Pero me pueden preguntar sobre cosas que ya dimos, ¿eh? Bueno.
Paso. Seguimos. Bueno, agárrense porque acá se empieza a poner un poco más complicado. Bueno, el ciclo for. Bueno, en realidad es el ciclo por, ¿no? Obviamente. Eh, puede ser, a veces se traduce como desde hasta. eh, hay bastantes formas de traducirlo, pero bueno. Normalmente en inglés, en la mayoría de los lenguajes, está implementado con la palabra for. El for es igual que el while, cumple la misma condición de repetir código, pero se usa especialmente cuando ya sabemos cuántas veces vamos a repetir el código. Em, Normalmente el while lo usamos cuando lo que pasa dentro del código influye en que sigamos o no repitiendo lo que estamos haciendo. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, pero el concepto es ese, como que en el for es porque cuando llegamos a esa línea de código, de alguna forma, ya sea por cómo está hecho el problema o porque lo pudimos adivinar o obtener mismo con alguna operación del programa, ya sabemos cuántas veces vamos a ejecutar esa, esa línea que queremos repetir o esas líneas de código que queremos repetir. En el ejemplo anterior, por ejemplo, lo escribiríamos así. Por número igual 1, para que sea exactamente igual que el anterior, sería por número igual 1. Acá voy a explicar qué es cada una de estas cosas. El por en general se divide en tres partes. La primera es una iniciación de un contador. O sea, es una porción de código que se ejecuta solo al principio del ciclo. La segunda parte, en este caso, estamos haciendo 1 igual número. O sea, estamos guardando el valor 1 en la variable que se llama número. Recuerden que esta variable se llama número, pero se podría llamar como ustedes quieran. De hecho, van a ver en mucha bibliografía y nosotros a partir de la clase que viene seguramente la empecemos a hacer. Esta variable se suele denominar i. Ya vamos a ver la razón de eso en el futuro, seguramente. Entonces, empezamos nuestro contador como número igual 1. La segunda es la condición de corte del ciclo, es decir, lo que... En realidad la condición de corte no, en este caso sería la condición de continuidad. O sea, lo que tiene que ser verdadero para que el ciclo se siga repitiendo. En algunos lenguajes esto puede ser al revés. En algunos lenguajes la condición de corte podría... O sea, la condición de corte, es decir, lo que tiene que ser falso para que esto se siga repitiendo. O sea, puede estar cambiado, ¿se entiende? Pero por ahora nosotros la vamos a manejar así. Por lo menos solo esta clase. Entonces, mientras que esta condición siga siendo verdadera, nosotros vamos a seguir ejecutando el código que está dentro del for. Y la tercera parte del por, o del for, en este caso, es normalmente el incremento de la variable que estamos usando de contador. ¿Se puede hacer otras cosas en estas tres partes? Sí. No es aconsejable, se puede, en algunos lugares se hace. ¿Se puede obviar alguna de estas tres partes? Depende de lo que estás haciendo, podría ser. O sea, tenés que ponerle punto y coma igual, ponele, pero... Recuerden igual que esto es pseudocódigo y que esto en realidad es para que ustedes y sus compañeros, por ejemplo, puedan leer este por y entender lo que hace. Ok, cosa que si yo escribo esto y se lo doy a ustedes, ustedes dicen, ah, bueno, esto muestra los números del 1 al 10.000. Y si ustedes escriben esto, pero de otra forma, un poco parecida o un poco no, la otra persona lo puede leer y lo puede entender. ¿Qué es lo importante de esta forma del por? Que de hecho en Python igual no la usamos. La primera parte solo se ejecuta al inicio del ciclo. Recién ahí se evalúa la condición
que se tiene que dar. Y la tercera parte siempre se ejecuta al final del ciclo. O sea, esta es una forma, si quieren, estándar de escribir exactamente lo que nosotros escribimos con el while en el ejercicio, en la diapositiva anterior. Eso es lo más importante. O sea, tienen que saber el orden en que se ejecuta esto. O sea, primero, número 1. Después, ahora que ya la variable vale 1, el programa se fija si ese 1 es menor que 10.001. Después muestra el 1. Después va al número más para incrementarlo. ¿Ok? Y ahí mismo agarra y vuelve a evaluar la condición. Y se fija si es menor que 10.001. Una cosa extra. La línea que está a la derecha, fíjense que nosotros solamente pusimos ahí la variable aumentada y no pusimos una asignación, o sea, no le pusimos número igual, número más. Eso depende del lenguaje y nosotros estamos escribiendo en pseudocódigo, así que lo vamos a escribir así. Si ustedes, por ejemplo, están escribiendo un ejercicio de la tarea y escriben número igual, número más en esa sección, está bien igual. Recuerden que lo importante es que se entienda lo que están queriendo hacer. ¿Ok? O sea, preocuparse para la sintaxis es para cuando escribimos en un lenguaje que vamos a ejecutar. Pero acá es un tema de concepto. Así que bueno, este código básicamente hace lo mismo que antes. O sea, una vez que estamos en el 2 y dice 2 menor o igual a 10.001, muestra el 2, lo aumenta a 3 y así. ¿Ok? Cuando llega a 10.000, muestra el 10.000, va a 10.001 y ahí sí que no se cumple la condición y salimos. Esta parte es medio difícil porque para empezar venimos escribiendo cosas muy parecidas a más o menos como nos expresamos y esta es como una de las primeras estructuras que seguramente después, o sea, cuando pasemos a Python, esta estructura la tiremos a la basura, pero quiero que la sepan porque la van a ver en muchos otros lenguajes. O sea, esta se repite en muchos lenguajes de programación. Hay lenguajes muy usados que usan esta forma del por o del for. ¿Alguna duda? No. Bueno, sigo entonces. Me parece, ¿por qué no escribís un código para Se te acopla, mostrarnos se te acopla. Código. Ya vamos a llegar a. Vos decís a cómo se usa esto. O sea, esto en realidad es el pseudocódigo de el por. O sea, así. Esto hace lo mismo que este while que está acá. Sí, no, ya sé, no, pero digo, porque me parece que estás poniendo mucho como en teoría y me parece que se va a entender mejor si pones un ejemplo así tipo en código y que se vea lo que se hace. Te lo digo porque me parece que no se está entendiendo mucho. Eh, o sea, igual la diferencia en sí entre el código y el pseudocódigo es que la sintaxis sea estricta y compilable. Pero, por ejemplo, si yo acá pongo, por ejemplo, no sé, un for y ese mostrar es un system out print line, esto correría en Java. No va a haber una diferencia de lo que ustedes van a ver. La única diferencia sería que eh, por ahí no se le tenga que agregar alguna llave o alguna cosa así. O sea, ¿qué parte es la que te genera duda en particular? No, que yo lo entendí porque ya lo hice esto, pero me refiero a por cómo lo estás mostrando, no sé si se entiende bien para todos, eso te estoy diciendo. Ah, está bien. Y bueno, pasa que si no me escriben en el canal o algo, alguna duda en particular, no puedo. O sea, no puedo suponer que no entendieron si nadie me dice que no entendió. Porque además no sabría hasta dónde apuntar. Yo lo que no entiendo es la diferencia al momento de usarlos. Perfecto, perfecto. Eso es muy normal y ya voy a llegar a eso. Estoy en el siguiente
Si yo ya sé que quiero hacer 10.000 repeticiones, le pongo 10 al valor. eh, Momento. Si vos le pones 10.000 al número, o sea, si vos pones por número igual 10.000, como no, como la condición no se te va a dar, la condición va a decir, eh, vos lo que querés es mostrar los 10.000 números, no mostrar el número 10.000, ¿no? Estamos de acuerdo hasta ahí. Estoy leyendo lo que escribe Brian. Sí. Leo para que quede en el video, ¿no? Dice, viste que el for en la diapositiva dice, se usa cuando sabemos de antemano cuántas veces se va a repetir esto. En este caso nosotros sabemos de antemano que se va a repetir 10.000 veces porque nos lo dice el enunciado del ejercicio, ¿no? Claro, de hecho, en el while también escribimos el número de antemano, ¿no? Este caso, si quieren, es, entre comillas, un mal ejemplo de while en el sentido de, em, acá ya sabemos de antemano, pero el while igual, o sea, igual nos sirve también, ¿no? Lo que pasa es que empiezo explicando esto porque el while es un poco más fácil de entender, se parece un poco más a la forma en que pensamos nosotros y al lenguaje, y como no tiene una estructura que sea medio antinatural, no, está bien, la pregunta está perfecta. No tenés por qué pedir perdón por la pregunta. Eh, y es una duda súper válida porque además es totalmente cierto. En este caso, nosotros sí sabemos cuántas veces la vamos a repetir, es decir, que usar un while no sería la mejor opción. ¿Ok? De hecho, si te fijas, o sea, ¿por qué no sé? Ambas cosas también. Uno siempre puede usar un for o un while a su gusto y va a estar bien. Solamente que a veces a uno le resulta más fácil pensar el programa con una forma o con otra, o también a otro que viene a leer después. O sea, no es que usar uno está bien, usar uno está mal, o usar uno en una situación está bien. Obviamente se van a dar cuenta que en algunos problemas usar uno es una pavada y usar el otro se empieza a complicar un montón. Y tiene que ver con eso, con que este está preparado para hacerse cuando vos vas a, vas a ejecutar un número determinado de situaciones, y este está preparado para ser un poquitito más maleable. Por eso este en sí no tiene una estructura fija de en qué momento aumentás el contador o en qué momento ejecutás el código que querés mostrar. Em, es un tema, es una mezcla entre gustos, comodidad para leer después y qué tan corto te queda o legible te queda el código. Pero ya vamos a llegar a eso. O sea, esa duda es completamente válida y para ese lado voy ahora. Veamos ejemplos justamente de uno versus el otro, ¿ok? Acá les explico. O sea, esa duda es exactamente lo que vamos a hablar ahora. Es completamente válido escribir un código con for o con while cuando vos querés repetir cosas. De hecho, hay otras estructuras de repetición también que también son válidas. El tema es lo que te resulta a vos más cómodo como programador o programadora y lo que resulta más legible para leer después, porque muchas veces uno escribe código y después lo tiene que seguir o lo tiene que leer 2 meses más tarde y no sabe qué quiso hacer. Veamos un ejemplo. Hacer un programa que le pida al usuario un número hasta que éste ingrese un múltiplo de 7. Entonces, acá pregúntense, ¿qué conviene usar, while o for? ¿Sabemos cuántas veces va a correr el programa de antemano? ¿Sabemos cuántos números va a ingresar el usuario?
No sabemos, no. O sea, si el tipo ingresa 7 de una, ya se termina el programa. Ahora, si el tipo se la pasa toda la vida con el dedo, por ejemplo, no sé, en el uno, el programa no termina nunca. Entonces, en este caso, por ejemplo, el for no serviría. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el número que el usuario escribe. Vamos a hacer número mod 7 para ver si es un número múltiplo de 7. Esto nos va a dar el resto de la división, ¿no? Y mientras que la división sea distinta de 0, yo le voy a seguir pidiendo números al usuario. ¿Se entiende? Cada vez que le pido números al usuario, me fijo si ese número es múltiplo de 7 y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Porque yo no sé cuándo el usuario, que es un humano que aleatoriamente escribe el número que quiere, me va a dar un número múltiplo de 7. No tengo forma programática de que el código, no tengo forma de que el código adivine cuántas veces va a correr. Entonces no lo puedo prever. Hasta acá ya recuperé a un par, veo en los comentarios. Vamos a ver otro ejemplo. Aprovecho para reclamarles esto. Esto que estamos acá arriba se puede escribir un poquito más corto. Yo les aconsejo que ustedes no lo hagan. Y entonces, pero si no lo puedo hacer, ¿para qué me lo mostrás? Porque van a ver bibliografía, capaz, si les da curiosidad, o si leen lo que yo les mande. Van a ver bibliografía donde el código muchas veces está escrito de esta forma, o sea, más cortito. Sepan, por ejemplo, que ustedes no quieren guardar el resultado de una operación en una variable porque no la necesitan en otro momento, o bueno, creen que no la necesitan en otro momento, la pueden usar en ese mismo momento. Entonces, el código de arriba y el código de abajo son lo mismo. ¿Qué hace? Lee el número y y ahí mismo haces número mod 7, o sea, no lo guardas en otra variable, directamente haces el cálculo ahí si el tipo es o no múltiplo de 7 y lo comparas con 0 para justamente ver que sea múltiplo o no, ¿no? Y después volvés a leer y volvés a comparar y volvés a leer y volvés a comparar. O sea, no haces ese pasaje que yo les insisto, no se pongan a escribir código así todavía porque no tienen todavía la abstracción de entender cada paso. Y les aseguro que muchas veces, sobre todo en los ciclos, van a pensar que no necesitan una variable y después sí la van a usar. O sea, van a decir, yo no necesito más el número de múltiplo de 7. Y capaz que, además que estos ejemplos son muy puntuales, de cosas muy chiquitas, y los ejercicios de a poco se van complicando. Entonces, primero escriban bien y después, si quieren, resumen. Pero bueno, sepan que si leen esto, lo pueden entender así, ¿no? O sea, primero, ahí cada vez que se ejecute ese mientras primero va a evaluar número mod 7 y recién ahí a ese resultado le va a hacer, ¿es distinto de 0? Y ahí recién va a decir, bueno, ¿sigo o no sigo? Bueno, estamos muy cerca del final de la clase, no vamos a llegar a que vean lo suficiente para que les pueda dar tarea. Lo lamento, pero me parece que fuimos a un buen ritmo igual. Otros casos de uso del for. Hacer un programa que nos muestre los números pares que existen entre 1 y 10. Acá no tenemos ningún ingreso del usuario. El problema en sí está acotado. Entonces, ¿qué conviene usar? ¿El while o el for? ¿Sabemos cuántas veces va a correr el programa? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Y 10 veces entre el 1 y el 10, me imagino. Va a correr 10 veces, exactamente. Va a correr 10 veces. O sea, por lo menos esa sería la forma más
más sencilla de hacerlo y está perfecto. Eso es lo que apuntamos. Resolver las cosas de forma sencilla. Entonces, ¿por qué va a correr 10 veces, no? Porque va a agarrar el uno y va a decir es par, va a agarrar el 2, va a decir es par, y así hasta el 10. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Empezamos con el uno hasta que el número sea menor o igual que 10, o sea, mejor dicho, mientras que el número sea menor o igual que 10, vamos avanzando de uno en uno, eso es lo que nos dice el número más. Y si el número mod 2, o sea, si el resto del número, de la división del número con 2 es igual a 0, entonces es par, entonces lo muestro. Y sigo con el siguiente número. ¿Ok? Ok. Para este tipo de cosas es que se usa bastante el por. Cuando vos querés recorrer y hacer distintos cálculos repetidas veces o con distintos números. Ya van a ver que esto después se puede complicar. Otros usos del for. No creo que lleguemos, no llegamos en realidad. Pero bueno, en realidad el for es muy querido por los programadores porque tiene un uso más, tiene una forma distinta de escribirlo. Nosotros recién aprendimos una estructura que es básicamente ir siguiendo unos números o ir incrementando un contador, pero tiene una utilidad más que lo hace la mayoría de las veces más útil que el while, pero va a quedar para otra clase. Igual obviamente lo tienen en la diapositiva, pero lo vamos a ver en la clase que viene el lunes. Y por esta razón no les voy a dar tarea. Zafaron. Además mejor porque queda así con suspenso. Gabo, te pregunta, Sí, te escucho. ¿por qué le decís a veces por y a veces for? ¿Es porque usa el símbolo matemático de No, por? no, el for es por inglés y porque esa es la sigla en Python del ciclo que repite. Ajá. ¿Y el por le decís por una forma castellanizada? Sí, es que en algunos lenguajes se puede leer como... Pasa que, bueno, en realidad es más para la siguiente forma. Vos a veces puedes decir, por cada ítem de esta lista, por cada número del 1 al 10. Ujú. Entonces, Sí, sí, o sea, lo pienso así, pero cuando lo pienso en castellano, entre comillas. sí, 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 Pero o nunca lo sea, había escuchado. básicamente la traducción directa de for puede ser por en castellano. Y en cuanto a la lógica, vos muchas veces puedes pensar el for de esa forma, diciendo, bueno, por cada elemento de este grupo, eh, por cada número del 1 al 100 haces esto. Eh, Básicamente por eso. Listo, que sí. Sí, es muy común que el por también se lo traduzca como desde hasta, ¿no? Desde número igual 1 hasta número igual 10.000, por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? Va a quedar acá en suspenso, ¿eh? La siguiente forma. Ninguna pregunta de mi parte. Bueno, Yo tampoco. Muy buenas las diapositivas. gracias. Muy buena el uso de las imágenes. Me encanta. Lo siento muy de mi generación esta clase. Sí, sí, traté. Se Traté, nota que no está apuntado de Centennials. claro, sí, sí, estamos Se me cayó el apuntando. documento. Pero bueno, eso, si no tienen ninguna pregunta más, podemos haber terminado por acá. Y nos vemos el lunes a las 7.
Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego De nada. ¿Cómo a todos y zafaron de la todas y tarea, todes. Hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Besos.